Muy buenos días, les doy la bienvenida a todos quienes a través de MOL TV y YouTube están participando en el seminario Asociatividad, Productividad y Desarrollo Sustentable, el aporte de las cooperativas. Este encuentro está organizado por la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, gremio que reúne a las 7 federaciones más importantes del sector, cuyos socios representan nada menos que el 10% de la población total del país. A pesar de que las primeras cooperativas surgieron hace más de 130 años, es hoy cuando el modelo de desarrollo está más presente que nunca, precisamente porque los principios básicos que las rigen, como la cooperación y el apoyo mutuo, suenan con fuerza cuando se habla de alternativas que ayuden a sortear más rápido los coletazos económicos de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo ahora. Es por eso que en este mes, en que se celebra el Día Nacional de las Cooperativas, queremos conversar sobre el aporte del modelo asociativo en la reactivación económica y social del país. Y para dar inicio a este seminario, saludo a la presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, Siria Geldes, quien dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, Siria. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, Carola. Soy Siria Geldes, presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas. Y en este nuevo seminario quisiera agradecer especialmente la presencia de los ministros de Estado que amablemente estarán con nosotros y al economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán, quien nos hablará de temas de asociatividad, productividad y desarrollo sustentable. Sean todos muy bienvenidos a este espacio donde queremos conmemorar en el marco del mes de las cooperativas la importante labor que han realizado estas a lo largo de la historia y en la actual crisis. El trabajo colaborativo y los valores cooperativos como la ayuda mutua, responsabilidad y solidaridad han permitido hacerle frente a este difícil periodo de nuestra historia. Las cooperativas han sido esenciales en cada una de las regiones de nuestro país, llegando con sus bienes y servicios a cada rincón. De esta misma manera, las cooperativas también cumplen un rol fundamental en la descentralización del país, ya que además de llegar a todas las zonas de Chile, todos los integrantes de la comunidad se ven favorecidos y es por esto mismo que también los excedentes generados por las cooperativas de cada región son reinvertidos en su localidad de origen mediante políticas aceptadas por sus propios miembros. Sin duda, esta forma de gestión de modelo asociativo en las regiones a lo largo de todo el país, más la diversidad de sectores productivos que existen dentro del mundo cooperativo, genera un impacto en la productividad de la economía nacional. Como siempre digo, estoy convencida que el modelo cooperativo es una alternativa viable dentro del sistema económico y social, que cuenta con grandes beneficios. Y recientemente esto ha quedado demostrado durante la crisis que hemos estado viviendo a nivel mundial. Por esto mismo, pienso que hoy más que nunca es importante seguir potenciando el ejemplo de las cooperativas con sus valores y principios que son tan necesarios de tener en cuenta y practicar en los tiempos que hoy corren y para reimaginar el futuro. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Uno de los principales sectores en los que están presentes las cooperativas es el agrícola. Vemos cómo en él la asociatividad es fundamental para que pequeños y medianos y grandes productores sean más competitivos. Es por eso que hemos invitado al ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien nos entregará un saludo en esta jornada tan especial para el movimiento. Muy buenos días, ministro. Bueno, desde aquí de la región del Maule, desde Santa Olga, quisiera enviar un saludo grande, afectuoso, cariñoso a las cooperativas de Chile. Un sistema que nos permite asociarnos. ¿Asociarnos para qué? Para poder producir, para poder procesar nuestros productos y también para poder venderlos, ¿no? Estamos promoviendo muy fuerte el Plan Nacional de Asociatividad porque vemos muchos pequeños
empresarios, muchos pequeños emprendedores que quieren llegar hasta el consumidor final. Por eso es tan importante asociarse. Este partido se gana en equipo, hay que romper el individualismo y un sistema de asociatividad muy importante y que tiene mucho futuro es el cooperativismo moderno que estamos promoviendo con mucha fuerza el Ministerio de Agricultura. Así que muy feliz día a todos los que se han cooperado, a todos los que están haciendo equipo para ganar este partido. Un abrazo grande de parte del Ministerio de Agricultura. También quiso estar presente con su saludo en el día de hoy el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Muy buenos días, ministro. Hola, en el Día Nacional de las Cooperativas quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las personas que a lo largo de nuestro país trabajan a través de este modelo de asociatividad para llevar desarrollo y mejora en la calidad de vida a muchas familias chilenas. Quiero saludar muy especialmente a las 20 cooperativas de distribución eléctrica, que juegan un rol insustituible en nuestro sector, porque llevan la electricidad a muchas familias en zonas rurales que son de difícil acceso, así que les quiero agradecer el trabajo que hacen. Sé que muchas veces es muy desafiante, que cuenten con nosotros para apoyar la labor que ustedes realizan y les mando un abrazo afectuoso, reconociendo su trabajo y empujándolo a que sigamos trabajando juntos por mejorar la calidad de vida de todos sus clientes. En el día de hoy también nos acompaña el destacado economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán, quien nos hablará de las ventajas del modelo cooperativo y cómo la asociatividad es fundamental para mejorar la productividad del país. Te doy la cordial bienvenida, Rafael Berguán, y te dejo el micrófono para que nos cuentes cómo podemos avanzar hacia una mayor cooperación. Hola Carola, muchas gracias por la invitación, gracias a la Asociación Nacional de Cooperativas por esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre la importancia de la asociatividad del modelo cooperativo para el desarrollo económico. Ojalá después de estos más o menos 28 minutos que me quedan de presentación, para dejar tiempo también para que después conversemos un poquito, yo pueda convencerlos que el modelo cooperativo, en particular la asociatividad en general, son un aspecto fundamental del modelo económico si uno se quiere imaginar desarrollado. Y la verdad es que, para tratar de motivar esto, si uno compara Chile con países a los que uno típicamente aspira, estoy pensando en países como Canadá, Alemania, Australia, que cada uno elija el país que más le gusta. La razón por la que Chile no es Canadá, no es Alemania, no es Australia, no es porque trabajemos menos que ellos, no es porque invirtamos menos que ellos, es porque trabajamos e invertimos peor que ellos. En economía eso es lo que uno llama productividad, eficiencia agregada. Y lo que quiero hoy día mostrarles es evidencia de la importancia del modelo cooperativo como complemento de otros modelos tradicionales de producción para contribuir a que esa brecha de productividad que nos separa de Canadá, de Australia y de Alemania, entre otros, se acorte, se cierre y podamos entonces alcanzar como país, puedan las personas en este país tener una mejor calidad de vida, alcanzar mayores niveles de prosperidad. Estaba justamente a propósito de lo que ha pasado en el último tiempo leyendo un artículo que publicó un premio Nobel de Economía el año 2001, se llama Joseph Stiglitz, y me topé con una cita, esto fue justo hoy en la mañana, y Joseph Stiglitz, a propósito de lo que está viviendo el mundo y la pandemia, yo hoy día voy a hablar de una cosa un poquito más estructural, que es el desarrollo económico en el largo plazo, pero a propósito de la pandemia, Stiglitz decía, comillas, son las cooperativas el modelo que mejor puede enfrentar los riesgos, estoy leyendo, de una economía que será cada vez más volátil. Entonces, insisto, espero ser capaz de convencerlos que cuando uno piensa en el modelo cooperativo, particularmente en el Chile actual, uno tiene que pensar en, primero, capacidad de enfrentar crisis como la que estamos viviendo en el mundo, pero también y fundamentalmente tiene que ser capaz de imaginarse como un país desarrollado. Entonces, déjame durante estos, Carola, 25 minutos que me quedan, avanzar en esa dirección. Lo que voy a hacer, como ven ustedes aquí en mi segunda lámina, es básicamente separar mi presentación en tres partes. Voy a hablar un poquito desde lo más macro a lo más micro, o sea, lo más relacionado con el tema cooperativo. Voy a hablar primero de por qué la productividad importa. Yo estoy hablando desde los zapatos de la Comisión Nacional de Productividad. Luego voy a hablar del rol que juega el Estado y el mercado, es decir, el mundo privado,
para poder avanzar en esa dirección, la de tener mayor productividad. Y finalmente voy a cerrar con cómo en este contexto y dados esos desafíos, el modelo cooperativo se transforma en un actor, en una alternativa, en una herramienta, si ustedes quieren, clave. Vamos entonces a la primera parte, que es la de contextualizar la importancia de la productividad. Bueno, ustedes ven en esta lámina en la que aparece la bandera de Chile y la bandera de Alemania. A propósito de lo que decía recién, podría haber elegido cualquiera de los otros dos países, Australia o Canadá, o Nueva Zelanda, o países desarrollados en general, y el mensaje sería el mismo. Pero vean ustedes, aquí hay 3 columnas, y me quiero concentrar en la primera. Lo que muestra es que Chile tiene un ingreso per cápita, es decir, lo que uno llama el Producto Interno Bruto, ¿no? Dividido por la población, por los casi 19 millones de personas que viven acá, de más o menos $15.000 al año. Esto es lo que se conoce en términos técnicos como el PIB per cápita en dólares corriente, porque simplemente la producción en pesos dividida por el dólar a fines del año pasado. Estas son cifras entre paréntesis del Fondo Monetario Internacional y son las más actualizadas que existen. Más o menos $15.000 al año. Lo dividen por 12, un poquito más de $1.000 mensuales en promedio tendría cada uno de los 19 millones de personas que viven en nuestro país, si repartiéramos el producto de un año. Pero cuando uno ve el dato alemán, ese dato es 3 veces el chileno. 3 veces. Ahora, vean la segunda columna. Y aquí viene la parte que es dramática, que da dolor de guata y que da un poquito de rabia. Mientras en Alemania una persona típica, sea alemana o no, viviendo en Alemania en ese contexto es capaz de generar un PIB per cápita de 3 veces el nuestro, allá se trabajan cerca de 500 horas menos al año que lo que trabajamos acá. Estos son datos promedio, hay heterogeneidad, hay diferencias por sectores y por persona, pero son los datos que en este caso publica la OCDE para los 37 países que la integran. Y Chile aparece con 1.900 horas al año y Alemania con 1.386, o sea, por debajo de las 1.400. O sea, lo que estamos diciendo es que mientras allá se trabajan 500 horas menos al año, lo que son varios meses menos de trabajo. ¿Por qué? Porque las jornadas son más cortas, se trabajan menos días a la semana, etc. Se produce, sin embargo, 3 veces por persona lo que producimos nosotros. Bueno, si eso no nos molesta, si eso no nos da rabia, no sé qué. Si eso no es ineficiencia, no sé qué. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, justamente por lo que decía hace un rato atrás. Porque en los países desarrollados son capaces de generar un valor agregado mucho más alto por hora trabajada. Esto es interesante porque esto significa que se libera tiempo para ocio, para estar con nosotros mismos, para cultivar las artes, para dedicarnos a la familia, para hacer lo que queramos hacer y tener una mejor vida. No trabajan, ¿no es cierto?, no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir, como muchas veces se dice en Chile. De hecho, en los países desarrollados no solo trabajan menos que los países en desarrollo como el nuestro, sino que también invierten menos, porque tienen una inversión que es tan productiva que se pueden dar el lujo de invertir menos. Eso es interesante porque la inversión es sacrificio y significa, por lo tanto, que liberan recursos para consumo. O sea, el mundo desarrollado es uno en el que se trabaja menos, se libera más recursos para consumo, y se genera, sin embargo, un nivel de ingreso per cápita que es 3 veces el nuestro. Bueno, ¿eso por qué? Porque son países más productivos, más eficientes. Déjenme ir entonces a la lámina ahora que muestra una fotografía de Chile para contextualizar lo que pasa en nuestro país y empezar a enganchar esto con el rol que va a tener el modelo cooperativo en un contexto en el cual el desafío es tener el ingreso per cápita que tienen los países más avanzados. Veamos entonces esta lámina que preparé con las 192 economías que publica el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente son los datos más actualizados que hay, son datos 2019. Ordené a los 192 países en función de su ingreso per cápita. En este caso solo una cosa técnica, por si alguno ve la diferencia con la lámina anterior. Este es el PIB per cápita de cada país ajustado por paridad en el poder de compra. No es relevante, para los que son economistas saben de qué estoy hablando, pero es un ajuste técnico que hace el Fondo Monetario que permite tener comparaciones de dólares entre países que compran más o menos lo mismo, porque lo que vamos a decir es que somos la mitad o el doble de rico que otros. Entonces, si es más barato, por ejemplo, comprar servicios en Chile, bueno, $1 compra más acá que, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, etc. Y ese ajuste está hecho por el Fondo Monetario. Pero bueno, volvamos a la cifra. Entonces, lo que hice fue ordenar
a las 192 economías que publica el Fondo Monetario Internacional, desde la más pobre, usando como definición de pobreza ingreso per cápita, que es una definición restringida, a la más rica. No veamos las puntas porque pueden ser países que están viviendo situaciones muy excepcionales y concentrémonos, como hace la gente del mundo de la estadística, en lo que uno llama el percentil 10 y el percentil 90. El 10% más pobre, el 10% más rico. Con lo que nos encontramos es que el país que está en el 10% más pobre del mundo, que aquí ocurre que es Ruanda, como ven ustedes ahí con letras rojas, tiene un ingreso per cápita del orden de $2.000. Los más ricos, que en este caso es Alemania, y por eso hice la comparación con las horas trabajadas, pero nuevamente al lado de Alemania están Australia, Canadá, Japón, etc., tienen más o menos $45.000. 2.000 los pobres, 45.000 los ricos. Cuando uno ajusta el PIB per cápita por paridad, ¿a dónde está Chile? Bueno, aparece con verde, verde esperanza, a propósito del desafío que tenemos con la Convención Constitucional que se nos viene hacia adelante y lo importante que va a ser, espero yo, para que este país salga fortalecido institucionalmente. Chile, con verde esperanza, aparece justo en la mitad. No la mitad visual, porque la distribución no es uniforme, pero la mitad en términos de ingreso per cápita. Nos separan $20.000 de los países pobres, más pobres, y nos separan $20.000 de los países más ricos. ¿Por qué muestro esta figura? Porque Chile está viviendo un momento bien especial y es que está justo en la mitad del camino al desarrollo. Recorrimos la primera mitad y nos falta recorrer la segunda, y lo que sabe la gente que estudia desarrollo económico es que el desafío durante la primera mitad del camino al desarrollo es distinto del desafío durante la segunda, el que viene ahora. Las exitosas 2 o 3 décadas previas nos permitieron transformarnos en un país de ingreso medio alto. Las que tienen que venir hacia adelante y nos permitan transformarnos en un país de ingreso alto, como Australia, Canadá o Alemania, exigen hacer cosas distintas a las que hicimos. Eso genera tensión, genera transiciones, genera dolor de guata, genera desafío, porque a nadie le gusta cambiar. El desafío en la primera mitad del camino al desarrollo es cuantitativo. Tiene que ver con que haya más empleo, con que haya más inversión, con que haya, por ejemplo, más cobertura, a propósito de la discusión típica sobre salud o educación. El desafío durante la segunda mitad, que es el que de alguna manera las generaciones más nuevas nos están exigiendo ahora como país, ya no es cuantitativo, es cualitativo. Tiene que ver no con más empleo, pero con mejor empleo, no con más inversión, pero con mejor inversión. ¿Para qué? Para, por ejemplo, trabajar menos horas e invertir menos y liberar recursos para ocio y consumo y tener más prosperidad. Tiene que ver no solo con cobertura, por supuesto que la cobertura hay que mantenerla, pero tiene que ver con la calidad en la atención de salud, tiene que ver con la calidad en la educación. Y en parte yo creo que se ha generado una tensión generacional entre los más viejos, como yo, y los más jóvenes, como los representantes del mundo hoy día, ¿no es cierto?, político que están en el Congreso, durante esta década, en términos de que efectivamente nosotros tratamos de convencerlos que lo hemos hecho fantástico porque hemos mejorado la cobertura, y ellos nos preguntan de vuelta, bueno, pero ¿qué estoy aprendiendo? ¿Hay discriminación de género o no la hay? Etcétera. Chile está justo en un momento en el cual los cuestionamientos, los desafíos, las preguntas que surgen que tienen que ver con eficiencia están asociados a objetivos distintos a los que ya cumplimos. Y eso, bueno, genera debate, genera tensión, genera preocupación y nos obliga a imaginarnos distintos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Chile ahora, dado que no puede seguir repitiendo lo que hizo hasta ahora, para poder terminar de cerrar la brecha con el desarrollo y mejorar su productividad? Son 3 los elementos principales y los estoy ajustando a el mensaje que quiero transmitir al final sobre el modelo cooperativo. El primero es tamaño, el tamaño importa. Lamentablemente en el mundo actual las empresas grandes tienen la capacidad de ser mucho más productivas que las empresas pequeñas y por lo tanto digo lamentablemente porque las empresas pequeñas entonces tienen el problema de que para poder competir a nivel global y obtener rentabilidad tienen enormes dificultades. Eso en economía lo llamamos economías de escala. Entonces el tamaño importa acá. Lo segundo es la competencia. Necesitamos que el mercado funcione bien. Y claro, si uno va a un país muy pobre en América Latina, uno probablemente no va a llegar a hablar de competencia. Uno va a llegar a decir, oye, formalicemos el empleo, oye, por lo menos que haya un poco de inversión, que vengan empresas extranjeras, etc. Pero la verdad es que cuando ya llegas al nivel de desarrollo que tiene Chile, uno empieza a preguntarse, bueno, pero el mercado está siendo suficientemente competitivo, está generando los bienes de la mejor calidad posible, al precio más bajo y en la mayor variedad posible. ¿Está siendo justo el mercado en términos de que las empresas están entregándonos lo que nos dicen que nos están entregando? Entonces, todo ese debate que se ha generado en los últimos años, en donde, por ejemplo, hay un fortalecimiento de la institucionalidad libre competencia, con el regreso de la cárcel para la corrupción, la importancia que ha adoptado desde el año 2011 el CERNAC financiero, tienen que ver no con que el país ha sido gobernado por una ideología de centro, izquierda o derecha,
tienen que ver con el lugar en el camino al desarrollo en el cual estamos, en el que la población empieza a exigir cosas que tal vez antes, cuando había otras prioridades, no se exigían, y que en países que son más pobres que nosotros hoy todavía no se exigen, pero que en Chile tienen sentido a la luz de la experiencia propia y de otros países que ya recorrieron este camino. Entonces, primero, tamaño. Las empresas muy chiquititas, lamentablemente, por sí solas no son capaces. No es que no sean necesarias. La economía es una complejidad de heterogeneidades y hay negocios de nicho y qué sé yo, pero en general, cuando uno piensa productividad y país desarrollado en comparación con el mundo avanzado, las empresas muy chiquititas no son capaces por sí solas de generar un impacto suficientemente relevante que ayude a mover la aguja, si bien pueden ser fundamentales para una comunidad particular y necesarias para que el país tenga una diversidad amplia. Primero, tamaño. Segundo, competencia para que el mercado funcione bien y esas empresas grandes que sí son más productivas sean desafiadas. Porque cuando uno está cómodo, no quiere innovar. Y no quiere innovar porque innovar es riesgoso, da susto y uno se puede terminar equivocando. Entonces, en economía esta cosa funciona de una manera muy sencilla. Competencia. A nadie le gusta la competencia. A mí no me gusta la competencia. Ojalá yo fuera el único economista que existe en este país. Pero la competencia es lo que conocemos, que nos fuerza, nos desafía y nos obliga cuando estamos cómodos a seguir haciéndolo incluso un poquito mejor. Ahora, la competencia no garantiza que cada uno de nosotros va a ser exitoso y por eso tratamos de no hacerlo. Pero nos fuerza a generar avances que después mueven la frontera del conocimiento. Y lo tercero y final es estabilidad. Tamaño, competencia y estabilidad. Estabilidad agregada, que es la que Chile consiguió en las últimas décadas para que haya inversión de largo plazo que típicamente es la más productiva. ¿Por qué cada uno de estos elementos que acabo de mencionar van a tener una relación directa y positiva con el modelo cooperativo? Pretendo explicarlo en las próximas láminas. Entonces, vamos a la segunda parte. O sea, hasta acá lo que he hecho es un contexto. Dije, la productividad importa, créanme, es fundamental. Chile no es Alemania porque es poco productivo. Segundo, para poder entonces cerrar esa brecha de productividad no hay que dejar de hacer lo que hacíamos hasta ahora. No. Hay que mantener lo que hicimos en términos de estabilidad, en términos de cobertura, en términos de empleo e inversión, pero hay que empezar además a avanzar ahora hacia etapas que mejoran la calidad de lo que hacíamos hasta ahora. Y eso significa cambiar y asumir riesgos. Y a nadie le gusta y va a exigir entonces que el mercado funcione bien, etc. Bueno, vamos entonces ahora a la segunda parte. ¿Cómo poder hacer eso? Desde lo más macro a lo más micro. Bueno, dos instituciones fundamentales juegan un rol clave acá. Y esta es la segunda parte de mi presentación. Y estoy justo en la mitad. ¿Cuáles son las dos instituciones principales en una democracia occidental? Como son las europeas, las latinoamericanas en general, qué sé yo. El Estado y el mercado. Bueno, no vamos a ser Alemania, Australia o Canadá o Francia o Inglaterra si nuestro mercado y nuestro Estado no funcionan mejor. Que el Estado funcione mejor es un tremendo desafío, todo el mundo habla de eso, nadie quiere asumir esta tarea porque es costosa, es riesgosa, duele, etc. Y es modernizar el Estado. Que el mercado funcione mejor es ser más competitivo, que tiene que ver con lo que mencionaba antes. Y vamos a ver que el modelo cooperativo contribuye en esta dimensión. Déjenme entonces mostrar un par de láminas solo para ir a la parte final, que es la del modelo asociativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, esto no es trivial. En ambas dimensiones, en la dimensión de un Estado y de un mercado que funcione mejor, tenemos problemas. Una lámina para cada uno de estos dos casos. Déjenme partir por el mercado. ¿Por qué decimos que en Chile hay un problema con el mercado? El mercado no es suficientemente competitivo. Ustedes ven acá una figura, en mi lámina 6, que compara a la OCDE con Chile. Solo la idea les quiero dar. Y lo que muestra es lo que yo decía hace un rato atrás, que el tamaño importa. En el eje horizontal está una medida de tamaño de empresas. En este caso es ventas por trabajador. Empleados, número de empleados. Y en el eje vertical hay una medida de productividad. ¿Cuánto venden por trabajador? Y ustedes ven que la línea roja tiene una pendiente creciente, lo que significa que las empresas más grandes, las que tienen más trabajadores, venden por trabajador, son más productivas que las empresas más chicas. Nuevamente, son datos por segmentos, hay heterogeneidad, hay casos distintos en todas partes, pero esta es la generalidad. Cualquier economista de centro, izquierda, derecha, hombre o mujer, europeo, asiático, latinoamericano, va a estar de acuerdo con esta figura. Es lo que muestran los datos para la OCDE. Veamos a Chile ahora. Chile, aunque se ve mucho más plana, también tiene una línea, Chile no es raro en esta dimensión, que es creciente. De hecho, las empresas más grandes en Chile son más o menos 40% más productivas que las empresas más pequeñas. Y Chile, y esto no es raro tampoco, está por debajo de la OCDE
para todos los tamaños. Tampoco es raro. La OCDE es mucho más rica que nosotros porque es más productiva y nuestras empresas, incluso las más grandes, están por debajo de las empresas más grandes de la OCDE. Pero aquí es donde viene la anomalía. Yo pensé, cuando hicimos este estudio en la Comisión Nacional de Productividad, que esto iba a ser un cono que se cerraba. ¿Por qué? Porque yo pensé que las empresas más grandes en Chile iban a ser mucho más parecidas a las empresas más grandes en la OCDE que las empresas más chicas en Chile a las más chicas en la OCDE. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes tienen la capacidad, tienen más espalda, tienen más reservas, tienen, no sé, una empresa grande en Chile puede contratar a un gerente o una gerenta en Uruguay, en Argentina o en Estados Unidos. Estudian con los mismos libros y si tiene problemas de endeudamiento emite un bono internacional, estoy exagerando. Una empresa pequeñita, ¿qué hace? Capital de trabajo se financia con su tarjeta de crédito personal de una multitienda. Olvídense emitir un bono. ¿Va a contratar gerentes en el resto del mundo? Al contrario, es víctima la empresa pequeña en Chile del mal sistema de capacitación que tenemos y por lo tanto tiene enormes dificultades para tener trabajadores que conectan sus habilidades con lo que necesita la empresa. Sin embargo, este gráfico muestra que el cono no se cierra, el cono se abre y por lo tanto las empresas grandes en Chile están a 3 veces de las empresas grandes en la OCDE, comparación uno con peras. Y las empresas chicas en Chile están a menos de 2 veces de las empresas chicas en la OCDE. O sea, las empresas grandes en Chile son relativamente a su tamaño menos productivas que las de la OCDE, que lo que son las pequeñas. Eso es bien sorprendente y quiero provocar, y mis amigos que trabajan en empresas grandes se van a enojar, pero yo quiero decir que esto es así porque Chile tiene ciertos problemas estructurales. Básicamente es un país pequeño y por lo tanto cuesta agarrar tamaño. Segundo, es un país que creció muy rápido y por tanto unas pocas empresas en unos pocos sectores movieron la aguja rápidamente y no han permitido todavía que se genere una masa crítica de empresas que genere los desafíos necesarios desde la competencia para provocar mayores ganancias en productividad. En castellano, y no repitan lo que estoy diciendo, y espero que esto no vaya a quedar grabado, las empresas grandes en Chile están en promedio demasiado cómodas. Ahora, ustedes me van a decir, oye, pero si estas empresas podrían ser más productivas haciendo lo que hacen las empresas de la OCDE. Pero nuevamente, recuerden que yo veo empresas que son más productivas en promedio, eso en parte depende del contexto, pero también depende de que esas empresas asumieron riesgos que les permitieron ser exitosas. Uno no ve las que fracasaron. Entonces, si una empresa en Chile está cómoda, saca una rentabilidad razonable para sus accionistas, le va bien, tiene un 50% del mercado, por mucho que exista una empresa en algún otro lugar del mundo que lo haga mucho mejor, convencer a ese gerente o a esa gerenta de esa empresa de cambiar lo que está haciendo por la probabilidad de ser mejor, asumiendo el riesgo de que al final termine todo peor, porque recuerden que 90 de cada 100 proyectos de investigación fracasan y solo 3% de las patentes son rentables. Entonces es muy difícil convencerlas de que lo hagan. ¿Qué es lo que hace la economía de mercado? La mano invisible agarra a esas empresas pequeñas, les permite agarrar un tamaño para transformarlas en medianas y desde empresas medianas provocan a las grandes. Y obligan a las grandes a cambiar a pesar de que están cómodas o las sacan del mercado y cambian el sistema como empresas medianas. Bueno, el problema, y déjenme mostrarles esta figura que está copiada de un estudio que hizo el BIT, que no es una figura, es simplemente y dice, falta el medio, y ustedes ven ahí hay unas letras que no se entiende bien porque le quité el medio, dice missing middle, el medio perdido, el medio desaparecido. Lo que hizo el BID fue estudiar a toda América Latina y en particular a Chile y se encontró con que nuestros países tienen un número de empresas grandes razonablemente parecidas como proporción que las que uno observa en el mundo desarrollado y un número de empresas chiquititas razonablemente parecidas en proporción que las que uno ve en el mundo desarrollado. Pero no hay empresas en el medio, falta una clase media empresarial, para ponerle un lenguaje más actual. ¿Por qué falta eso? Bueno, es parte del tipo de estudios que hay que hacer. Pero lo que necesitamos es que más empresas agarren un tamaño mayor al que tienen hoy para que puedan desafiar a estas empresas grandes, gracias a las cuales Chile avanzó lo que ha avanzado en las últimas décadas, pero que hoy día están demasiado cómodas. Ese es el desafío desde la política pública. Y eso un mercado sano lo consigue a través de provocar desde las empresas medianas a las grandes. Pero si no tienen las empresas medianas, las chicas no pueden hacerlo. No tienen la capacidad de competir. Entonces necesitamos tamaño. Necesitamos que el mercado sea más competitivo. Ustedes ya van adivinando a esta altura cómo la asociatividad permite avanzar en esa dirección. A través de juntar a pequeñas empresas que en conjunto se transforman en empresas de un tamaño tal que les permite competir y mirar a los ojos muchas veces incluso a empresas multinacionales. Hay varios casos en Chile en el modelo cooperativo que han generado tensiones en el último tiempo justamente por lo que acabo de decir. Entonces vamos, eso con respecto al mercado.
Un comentario más con respecto a Estado, que es la otra institución. Solo la lámina aquí que tengo frente a mí, que es la lámina 8, que dice, según la OECD, o la OCDE en castellano, que Chile no tiene un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas. O sea, todo lo que estoy contando básicamente depende de tener buenas políticas públicas, pero en Chile las políticas públicas no se evalúan de manera sistemática. ¿Pueden creer eso? ¿Se imaginan ustedes vivir en un mundo en el cual no hay evaluación ex post? Bueno, en el mundo anglosajón las grandes leyes se evalúan a los 3 años y las leyes menos relevantes a los 10. Y si no están funcionando como se esperaba, se parte el proceso de nuevo de diseño de política pública. En Chile eso no existe. A pesar de que somos el país con el mayor ingreso per cápita de la región, o el segundo hoy día detrás de Panamá, no tenemos evaluación de políticas públicas y por lo tanto tenemos un Estado tremendamente precario. Mal en el mercado, mal en el Estado. Vamos a la parte final y 3 de mi presentación, que es el tratar de agarrar lo que ya dije, la importancia de la productividad, la necesidad de que el mercado funcione bien y también el Estado, pero me voy a concentrar en lo primero, y cómo el modelo cooperativo puede entonces ayudar a que lo anterior se cumpla. Con esto lo que estoy tratando de decir, a propósito de la lámina que viene ahora, que es mi lámina 10, en la que ustedes ven ahí un conjunto de números, ¿no es cierto?, en un rectángulo, no sé si esto es verde, turquesa, azul, qué sé yo. Lo que estoy tratando de decir es que el modelo cooperativo, que para muchos es un modelo que fue relevante en décadas previas, y que de hecho lo fue, y surge en el siglo XIX, tiene mucho que decir con respecto a lo que viene. El modelo cooperativo y la asociatividad en general no es una forma de hacer producción del pasado que uno con nostalgia quiere recuperar por razones vintage, así como andar en tren y recordar cuando uno iba de Santiago a Tal que se comía un churrasco de tomate para el tamaño. Eso es lo que hacía yo porque tenía un amigo que vivía en Talca. No, el modelo cooperativo es parte de la solución, no la única solución, pero es parte de la solución para que Chile alcance el desarrollo. Déjenme entonces mostrar 3 láminas finales para justificar lo que acabo de decir y cerrarlo con lo que estaba planteando antes en mis últimos 5 minutos, porque después podamos conversar un ratito con la Carola. A ver, un solo comentario muy rápido. Esta lámina en la que muestro distintos números en este rectángulo azul, básicamente lo que hace es comparar la importancia de las cooperativas en el mundo desarrollado y en Chile. Y mientras en el mundo desarrollado explican más o menos 15% del PIB, en Chile explican 1,5% del PIB. No estoy hablando de un sector en particular, o sea, en Chile hay, ¿no es cierto?, tengo entendido, más de 1.500 cooperativas, cerca de 60, si recuerdo bien, son de ahorro y crédito. Esta es una parte del modelo, pero estamos hablando de cooperativas en todo el espectro de la economía, eso es lo importante. Somos un décimo de lo que son en el mundo desarrollado. Ese es un primer comentario. Segundo comentario, para ir construyendo por qué pueden contribuir en las 2 láminas finales. Vean ustedes este conjunto de aquí como óvalos que tengo, donde hablo de diversificación productiva, diversificación regional y diversificación sectorial. A ver, yo dije, se necesita tamaño. Y ya me adelanto porque esto no es una novela de misterio. Así que les voy a decir quién es el asesino. ¿Se necesita tamaño? Bueno, la asociatividad es la manera de conseguir tamaño. Salvo que seas la gran empresa que tiene 60% del mercado, pero no queremos eso, porque si no, la comodidad te lleva a no innovar. Queremos varias chicas que se junten y provoquen a las grandes que fueron las exitosas de las últimas décadas. Se necesita que el mercado funcione bien, y eso significa que hay actores que están provocando. Bueno, eso significa que necesitamos que haya muchos actores. Y se necesita, decía yo, estabilidad agregada, que nos dio la macro en las décadas pasadas, pero que ahora tiene que ser resultado de algo más que eso. Bueno, resulta que cuando un país como Chile, exitosamente, en comparación con su historia y el resto de la región, ha crecido con fuerza gracias a unas pocas empresas, en unos pocos sectores, en unas pocas regiones, no vas a tener la masividad de participación económica que permita completar el modelo de forma tal que tengamos no solo a empresas que estén permanentemente provocando a las exitosas, pero tengamos también la inclusión productiva. Estoy diciendo inclusión productiva, no social, no porque la social no sea importante, por favor. La inclusión productiva que permita tener la capacidad de adaptarse con flexibilidad a las cosas que vayan cambiando en el mundo. Cuando uno depende de pocas empresas, en pocos sectores, en pocas regiones, si uno de esos elementos que es clave en esas pocas empresas, en esos pocos sectores, en esas pocas regiones, falla, todo falla. Bueno, los países desarrollados lo que tienen es la capacidad de moverse entre sectores. Tienen la resiliencia de enfrentar cambios en los precios de los commodities sin tener que pasar a cambiar completamente su estructura de gasto. Cuando un país depende de un solo producto, una sola empresa y una sola región,
Claro, mientras eso funcione, es fantástico. Todo el resto miramos, tomamos palco y aprovechamos el chorreo. Pero así no vamos a alcanzar el desarrollo. Sí pudimos pasar de ser un país de ingreso medio bajo a un ingreso medio incluso alto. Pero la evidencia internacional muestra que nos quedamos pegados ahí y no podemos cerrar la segunda mitad. La segunda mitad requiere más empresas con tamaño que no tenemos, requiere un mejor mercado que esté provocado por esas empresas y requiere también tener una suficiente diversidad productiva, regional, sectorial y por tipos de actores económicos que genere resiliencia, que genere flexibilidad, que permita adaptarse y que esté presente en todos los sectores. Los países tienen que tener a todos sus actores participando del proceso productivo. Bueno, el mundo cooperativo, como muestra esta lámina, tiene más diversificación productiva que el mundo tradicional, tiene más participación en regiones que el mundo tradicional y tiene más diversificación sectorial y de género que el mundo tradicional. Por ejemplo, 75% están en regiones de las cooperativas, mientras las mujeres participan cerca de 38%, 40% en el mercado laboral en general en Chile, es cerca del 52% en el mundo cooperativo, etc. Estoy solo dando ejemplos así en el aire para poder motivar esto. ¿Ah? Y ustedes ven que esto no es parte de un tipo de un sector, sino que de sectores muy distintos. Las más emblemáticas, ¿no es cierto? No sé si uno puede dar nombres aquí, pero que si Ocatel, Columco, Peuch, pero son, insisto, muchas las cooperativas en muchos sectores las que permiten que ese tipo de modelo funcione mejor. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el problema en Chile? El problema en Chile es que nos acostumbramos a depender de pocas empresas en pocos sectores, en pocas regiones, y desarrollamos un modelo regulatorio que de alguna manera castigó la heterogeneidad en pos de tratar de superar el nivel bajo de ingreso que teníamos hace 30 o 40 años atrás de una manera estable. Permitimos que pocas empresas en pocos sectores sacaran toda la punta posible a lo que ellas podían hacer y contribuyeran y nos movieran hacia adelante. Pero de alguna manera generamos entonces una regulación que es cómoda porque garantiza una interconexión entre Estado y mercado que es más fácil, pero que castiga la heterogeneidad. Solo un ejemplo, lo conozco bien porque yo conozco muy bien a la gente de Copeuch y he trabajado con ellos, entonces por eso doy ese ejemplo y porque yo fui regulador bancario. En la regulación financiera, por ejemplo, castiga a los bancos de nicho. En Chile hay un solo tipo de bancos, etcétera, y las instituciones de crédito que no son bancarias tienen enormes dificultades para competir en igualdad de condiciones. Ese es un ejemplo de una regulación que fue hecha como resultado de la crisis de la deuda a comienzos de los años 80, que en el medio de un incendio económico grave tenía sentido, pero que hoy día, a esta altura del partido, se transforma en una barrera al desarrollo, porque impide que se incorporen nuevos actores que tengan un tamaño mediano, que puedan provocar a los tradicionales y fuercen más variedad, más calidad, menor precio. Además de diversificar la estructura y matriz productiva. ¿Se fijan? Entonces, qué bueno, esas empresas grandes en pocos sectores, en pocas regiones, nos transformaron en lo que somos. Pero insisto, ahora tienen que ser complementadas con un conjunto mucho más amplio y diverso de empresas que no van a ser tan grandes, pero que las van a ellas a forzar a funcionar mejor y van a terminar de completar el modelo económico. Por lo tanto, resumiendo, para terminar, el modelo cooperativo es fundamental a la luz de la experiencia internacional y de lo que sabemos en términos de desarrollo económico para que Chile pase de lo que es hoy a un país avanzado, como Canadá, Australia o Alemania, entre otros. La asociatividad va a ser fundamental y una de sus expresiones es el modelo cooperativo porque va a mejorar la productividad a través de tamaño, economías de escala, pero sin concentrar propiedad y desafiando a las empresas tradicionales. La inclusión y diversificación sectorial y regional que he mencionado tantas veces va a aportar con estabilidad, porque en la medida que la economía está diversificada, es más resiliente y puede recibir shocks moviéndose de un lado para otro. No como nosotros, que si el precio del cobre baja a 1,50, tenemos que cerrar por fuera. Y si están 5, somos millonarios. Necesitamos un país que sea más maduro productivamente y eso requiere más diversificación. Y eso aporta, por ejemplo, el mundo cooperativo a la luz de su participación en tantas regiones y sectores. Y finalmente, esto no se trata de ponerle el pie encima, algo que sería absurdo, al modelo de producción tradicional, tipo sociedad anónima. Se trata de complementarlo con un modelo que va a aportar desde, como decía yo, la diversidad, la inclusión productiva, la asociatividad, generando más competencia, agarrando tamaño, generando una masa de empresas medianas que hoy día no existe y permitiendo desde ahí que con mayor resiliencia la economía pueda enfrentar de mejor manera los shocks que se vienen. Así que termino con mi última lámina, se la robé al ex subsecretario de Economía
en una presentación que le vi en el sur de Chile una vez que me invitaron, en Osorno, y dice, es un proverbio africano, dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Las cooperativas han sido importantes en el pasado chileno, pero tienen que ser igual o más importantes en el futuro para que Chile se transforme en un país avanzado. Y la regulación y el Estado, desde el rayado de cancha, tiene un rol súper importante que cumplir, asegurándose de diseñar un conjunto de normas que permitan que eso ocurra. Muchas gracias y Carola, aprovechemos de conversar un poquito ya que tenemos un poquito más de tiempo, ¿te parece? Me parece muy bien que conversemos sobre este modelo que día a día suma más adeptos. A lo largo de tu presentación me fueron llegando muchas preguntas, pero solamente elegí las que se iban repitiendo más en honor al tiempo. La primera de ellas está muy en línea con lo que decía Stiglitz y es cómo el modelo cooperativo puede ayudar a que salgamos más rápido de esta crisis sanitaria que se está viviendo a lo largo de todo el mundo. Bueno, a ver, una cosa que sí sabemos es que durante las crisis, y a ver, esta crisis es súper anómala, ¿no es cierto? Porque uno como economista, uno cuando dice crisis piensa en corto plazo. Y cuando piensa en desarrollo económico piensa en largo plazo, estructural, ¿no? Pero esta crisis es de tal profundidad y magnitud que, bueno, pucha, es mucho más que una crisis económica y es una crisis humanitaria, ¿no? Y me duele la guata cuando uno piensa lo que significa y quizás va a durar un rato largo y quizás va a cambiar completamente la manera como hacemos las cosas. Así que tiene elementos estructurales. Pero dicho lo anterior, sí hay aspectos que son propios de las crisis en general, de corto plazo, que también están presentes en esta y que yo podría ahora tal vez conectar con un modelo cooperativo. Por ejemplo, lo que uno observa durante las crisis económicas es que se incorpora más gente al mercado laboral. Si típicamente vivimos en un país en el cual, por mil razones, desde discriminación cultural a problemas regulatorios, como el tema de la salacuna, esto no es pura discriminación cultural, digamos, de género, las mujeres participan menos del mercado laboral. Entonces uno ve, por ejemplo, que el año 90 la participación laboral femenina, esto es el número de mujeres mayores a 16 años que está o trabajando o buscando trabajo. Si era 28% ese porcentaje en 1990, y esa es la cifra, y llegó a ser 50%, con todo lo que significa en términos económicos, sociales, pero también en términos de balance de poder y de participación y de incorporar a la mitad de la población al proceso productivo. Si eso pasó de 28 a 50 entre el año 90 y el año 2018-19, como resultado de la pandemia, esa participación laboral femenina, con todas sus implicancias sociopolíticas, bajó ahora de 50 a 40. Estamos de vuelta en el año 2011. Eso es un drama. Si las mujeres juegan un rol más activo, desproporcionadamente en comparación con el mundo tradicional productivo, en el mundo cooperativo, en el mundo de la asociatividad, bueno, estamos diciendo que desde acá es una manera de recuperar, ¿no es cierto?, ese fundamental y necesario rol de la mitad de la población que se achicó nuevamente y retrocedió al año 2011. Y un segundo comentario. Lo otro que pasa típicamente durante las crisis es que el emprendimiento tiende a aumentar. El emprendimiento tiene una cosa bien poética, es bonito hablar de emprendimiento, pero la verdad que es una pega súper compleja porque la gran mayoría de los emprendedores fracasan. Más cuando está en un país como el nuestro en el cual hay problemas de capacitación, problemas de acceso al crédito, etc. Problemas de infraestructura, etc. Pero es en momentos justamente de crisis que la gente se ve obligada. En términos técnicos, en el mundo laboral, se habla de que la gente que trabaja por cuenta propia aumenta mucho. Bueno, ¿qué pasa? Que el modelo cooperativo, en la medida que, vía asociatividad, permita que pequeños actores se junten y en conjunto enfrenten a proveedores, compitan con empresas internacionales, etc. Bueno, si lo que hay es cuenta propia, comenta. Si lo que hay es más emprendimiento, bienvenido sea. El mundo cooperativo, el mundo de la asociatividad es un mundo donde naturalmente ese emprendimiento puede nacer y crecer a través de este trabajo complementario entre distintos actores, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la asociatividad es un mundo donde la discriminación de género que hay hoy día tiende a reducirse, donde la necesidad de emprendimiento, que es tan difícil en un país como el nuestro, tiende a potenciarse. Y en un momento de crisis, estas dos déficits, estas dos brechas, se hacen incluso más relevantes, como decía recién. Hablaste de Alemania y la gran relevancia del modelo cooperativo en los países desarrollados. Otra de las preguntas está relacionada con eso. ¿Cómo podemos avanzar más rápido en el país para alcanzar este nivel? Sí, pero mira, una cosa que a mí me parece importante, tal vez voy a... Sí, porque es que yo creo que ese comentario me parece súper importante porque lo puedo enganchar con lo que dije al final, que no alcancé a desarrollar por temas de tiempo.
solo repetirlo porque creo que es muy importante. Esta no es una cuestión que surge así como por generación espontánea. Aquí no estamos... A ver, yo creo que hay cosas culturales, o sea, no sé, pues siempre dicen que el emprendimiento, hay países que son más pro emprendimiento que otros. Los economistas en general tendemos a pensar, somos un poquito más cínicos, que esta cuestión depende de los incentivos que existen en el lugar, que la cultura, pero la cultura es fundamental. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Que uno tiende a pensar que hay condiciones internas que favorecen culturalmente un tipo de actividad u otra. Y sabemos, por ejemplo, que en el mundo alemán, tú que estás en Europa hoy día viviendo, ¿no es cierto? En Europa no hay uno no hace una apología, o sea, las cooperativas no son asociadas a una determinada ideología partidista, digamos. En nuestros países, de alguna manera, tenemos esta idea muchas veces. Yo he conversado con gente que piensa que las cooperativas y la asociatividad es algo de los años 60 y de la izquierda. Lo digo así como comentario factual. Y la verdad es que sí y no. Efectivamente, había cooperativas en los 60 y efectivamente desde gobiernos socialdemócratas y de izquierda se ha impulsado el modelo cooperativo. Y que bien que sea así. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que eso no excluye que las cooperativas tienen un rol que jugar para adelante y que las cooperativas también existen en el mundo conservador, si tú quieres. Fueron creadas en la Inglaterra del siglo XIX, que era una Inglaterra conservadora. Entonces, en Alemania juegan un rol fundamental, que ha tenido gobiernos de centro-derecha durante mucho rato. Entonces, las cooperativas no son ni de los años 60, ni del siglo XXI, son de todos, y no son de la izquierda o la derecha, son de todos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente, primero hay que creerse un poquito el cuento. O sea, a mí me gusta esto de que los gringos que son súper liberales y que funcionan de manera muy individual, tienen regulaciones que favorecen la existencia de un montón de actores que son distintos a los típicos. Nosotros en Chile tendemos a tener regulaciones que homogenizan, que dificultan la existencia de actores chascones, para ponerlo en castellano. Y hay que chasconearse un poco. Chasconearse no significa renegar de la cosa más tradicional, estable, que va a seguir y tiene que seguir contribuyendo. Significa complementar eso con piezas del puzzle que en Chile no están presentes y que esos otros actores no van a poder satisfacer. O sea, para una gran empresa muchas veces no es un caso de negocio, estoy hablando del lenguaje de negocio. No es interesante ir a sectores chiquititos, a regiones que son más pequeñas, que están más lejos. Pero cuando tú tienes actores locales, ellos son los que necesitan participar del proceso productivo para sí mismos y para la región. Pero el problema es que son tan chiquititos que no tienen posibilidades de ser productivos. Se asocian y se transforman de repente en un actor relevante. Y es así como las grandes cooperativas, la mayoría de ellas, si no son nacionales como Copebuch, están asociadas a una región en particular. Y uno piensa lo que pasa con Colún en el sur, lo que pasa con Capel en el norte, etc. No son empresas grandes de Santiago las que fueron a hacer eso. Son productores locales que se asociaron y lograron generar a través de este modelo cooperativo un actor económico que al final del día termina no solo siendo relevante en la región, relevante en el país, sino que incluso compite con actores internacionales como si fuera una multinacional europea. Entonces, yo diría dos cosas. Diría, por un lado, a pesar de que soy economista y me cuesta entender lo que la cultura significa en términos de características detrás del comportamiento, porque tiendo a pensar más en reglas, yo creo que hay que creerse el cuento. Y yo creo que hay que darse cuenta que el mundo cooperativo es un mundo que es necesario. Yo creo que las nuevas generaciones se compran mucho más esto. Es mucho más fácil en el mundo asociativo encontrar, por ejemplo, empresas tipo B. Y los cabros jóvenes creen en eso y lo empujan y desde ahí trabajan y contribuyen. Pero también creo, y ahora viene mi contribución como viejo de 55 años, y es que el Estado tiene un rol fundamental que jugar. Porque si el Estado tiene reglas que castigan la asociatividad, que castigan la heterogeneidad, que castigan el cooperativismo, estoy provocando, es muy difícil que este logre contribuir, logre florecer, logre alcanzar su máxima potencialidad. Entonces, qué bueno que las nuevas generaciones tengan más claro esto que la que lo tuvimos nosotros, que somos hijos de un país mucho más inestable, con deuda, con crisis, por tanto estas cosas nos dan susto. Y somos más tradicionales, más conservadores, pero qué bueno eso, pero también que es necesario que el Estado chileno actual piense estos temas y los saque adelante, generando desde la regulación condiciones que permitan que las cooperativas y el modelo asociativo pueda trabajar en igualdad de condiciones que otros modelos más tradicionales para que se complementen entre sí. La tercera y última pregunta es cómo el Estado puede apoyar estos modelos complementarios para que sean una alternativa viable en las empresas del futuro. Sí, pues y esto es particularmente cierto cuando vives en un país que es muy largo, en el que está todo concentrado en la región metropolitana, casi la mitad de la actividad. Y ahí, bueno,
déjame hacer una conexión, no quiero entrar en una discusión ideológica y esto no es campaña política, pero somos adultos y además yo estoy contento de que esto y creo que tiene que salir bien. Se viene un proceso constituyente, se viene probablemente, al menos dado que fue apoyado con 80%, ¿no es cierto? Probablemente se viene una nueva constitución y si no se viene una nueva constitución, se viene una reforma gigantesca a la actual y hay elementos en ese proceso que tienen que ver con cómo funciona el Estado, que pueden ayudar o perjudicar que este tipo de modelos complementarios de producción florezcan, alcancen su máxima expresión, su máxima potencialidad. Porque de alguna manera la descentralización, el tratar de apoyar a que las regiones... O sea, cuando tiene un país tan largo como Chile, hay diferencias muy grandes entre las necesidades, desafíos y posibilidades que tiene el norte y el sur de Chile, por ponerlo en... y a mí me ha tocado, como economista, trabajando en política pública en Santiago, desde la comisión, ir a conversar a regiones en el mundo de la educación, en el mundo productivo tradicional, y ver que en su relación con el Estado no siempre sienten ellos, y la mayor parte de las veces sienten que no existe una conexión, una comprensión desde la región metropolitana del tipo de necesidades que ellos tienen. Entonces, claro, eso yo creo que no habla de gente mala, ignorante en la región metropolitana, habla simplemente de una conexión que es física y que naturalmente nos lleva a vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor que el que vive en el sur, qué mejor que el que vive en el norte para conocer cuáles son los desafíos y cuáles son las potenciales contribuciones que pueden hacer? Y cuando uno piensa un país un poco más descentralizado, y eso tiene implicancias en términos de cómo se estructura el Estado, de cómo se reparten los recursos, etcétera, generar desde ahí normativas que faciliten una mayor independencia. No se trata aquí de tener autonomía pues, y tener varios países con distintas banderas y constituciones propias, por supuesto, pero desde la unidad del país, de la nación, generar al menos un espacio que hoy día en Chile yo creo que está totalmente desbalanceado de descentralización que permita a esas regiones hacer lo que ellas mejor saben. Crecer, potenciarse a sí mismas, contribuir para sus propias familias, para sus propias empresas, para la región y también para el resto del país, porque insisto, Chile no va a cerrar los 20.000 que nos faltan con Alemania, Canadá y Australia, no los van a generar estas grandes empresas que generaron los 20 anteriores. Son estas otras empresas más pequeñas que al sumarlas en conjunto nos van a dar lo que falta para transformarnos en un país desarrollado. Así que yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol en ese sentido, de ser capaz de ayudar a que se descentralice. Y yo creo que el cambio constitucional va a ir también en esa dirección. Rafael, te quiero dar las gracias por tu presentación y por contarnos las ventajas del modelo cooperativo. Un modelo que, como bien dije antes, suma cada día más socios. Porque como tú lo dijiste al final de tu presentación, juntos llegamos más lejos. Y con ese mensaje quiero despedir este seminario virtual de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile. Gremio que reúne a más de 1.800.000 cooperados de todo el país. Que tengan un lindo día y no se olviden de seguir nuestro hashtag Hoy Más Que Nunca COP. Que tengan un lindo día.